Título del episodio 1. La que duerme sobre santos. SHHH. Antes de que existiera el pecado, ya existía el deseo. Y antes de que los hombres escribieran la Biblia, alguien ya la había sentido en la piel. Ella se llama Celeste. No sabe de dónde viene. Nunca ha visto una foto de su infancia. Y nadie en el convento recuerda exactamente el día en que llegó. Solo apareció. Con las manos suaves. La mirada tranquila. Y un don extraño. Nunca mancha las sábanas. Celeste trabaja en la lavandería del monasterio más antiguo del norte. Su tarea es sagrada, dicen. Porque lo que lava no son telas comunes. Son las sábanas donde duermen los elegidos. Obispos. Cardenales. Hombres que, supuestamente, no sueñan. Porque han renunciado a todo. Incluso al placer. Pero Celeste sabe que no es cierto. Porque cada noche, cuando extiende una sábana limpia sobre el tendedero, siente algo. Un leve cosquilleo. Una brisa tibia. Un suspiro, que no sale de su boca. Ni de su cuerpo. Sale del tejido. Una noche, mientras doblaba la tela de lino que había cubierto a Monseñor Ignacio, una gota cayó sobre su pie descalzo. No era agua. No era vino. Era algo más espeso. Tibio. Vivo. Y con ella, una voz. Una que no escuchaba con los oídos, sino con la piel. Aquí dormí yo. Pero soñé contigo. Celeste no se asustó. Sonrió. Porque ya lo sospechaba. Aquella madrugada, después de colgar todas las telas, se acostó sola sobre el altar de piedra donde antiguamente se confesaban las vírgenes. Extendió una sábana blanca, la misma que había absorbido el sudor de un arzobispo moribundo, y se cubrió con ella. Desnuda. No fue locura. Fue llamado. Fue ritual. Cerró los ojos. Y al primer segundo, la sábana se movió, como si alguien se deslizara entre los pliegues. Como si un cuerpo invisible la abrazara desde dentro. Como si Dios aún estuviera ahí. Pero no para juzgarla, sino para quedarse. Celeste no gritó. No rezó. Solo gimió. Suavemente. Como si respondiera a un idioma que no tiene consonantes. Solo tacto. Y cuando llegó al límite, cuando su vientre se contrajo en espasmos de luz, el crucifijo de la pared sangró. Una gota. Solo una. Pero nadie pudo explicar por qué. Ni cómo. Ella sí. Ella lo supo. Porque esa noche, entre sábanas de santos, Celeste entendió algo que nadie le enseñó. No hay templo más puro que una mujer que se deja tocar. Por lo que el cielo escondió. Título del episodio 2. Él estaba bajo las sábanas. SHHH. No abras los ojos todavía. Hay presencias que solo se revelan cuando no estás mirando. Celeste despertó con la piel húmeda. Pero no por sudor. Era otra cosa. Como si alguien, o algo, hubiera estado acostado con ella. Sin peso. Pero con presencia. La sábana blanca que la cubría la noche anterior seguía ahí. Impoluta. Tensa. Demasiado tensa. Como si aún abrazara un cuerpo que no se veía. Ella no se movió. No por miedo, sino por respeto. Como si supiera, desde el centro de su útero, que esa sábana aún estaba ocupada. Y entonces lo sintió. Una exhalación. Lenta. Profunda. Cálida. Rozó su clavícula. No como viento. Como boca. ¿Quién eres?, susurró ella. Silencio. Pero en su mente, no en sus oídos. Una respuesta llegó. Como un eco que no necesitaba lengua. Soy el descanso que Dios nunca se permitió. Celeste cerró los ojos. Y lo vio. No como una visión. No como un santo. Sino como un hombre. Desnudo. Hermoso. Cansado. Tendido entre sábanas que habían absorbido siglos de castidad forzada. Sus ojos eran de una tristeza antigua. Su piel parecía recordar cada beso que nunca recibió. ¿Has estado aquí todo este tiempo?, preguntó ella. No. He estado esperando que alguien se atreviera a acostarse sin culpa. Y la tocó. Pero no con dedos. Con intención. Con un roce que no tocaba carne, sino memoria.
El cuerpo de Celeste respondió como si reconociera al visitante. No como amante, sino como parte perdida. Como algo que le había sido quitado antes de nacer. Y entre sus muslos, no sintió placer. Sintió reencuentro. Porque ese hombre bajo las sábanas no era un ángel. Tampoco un demonio. Era la pausa de Dios. La parte que él se arrancó a sí mismo. Cuando decidió ser solo luz. Al salir del lecho, Celeste notó algo. Donde había estado el hombre. La sábana tenía forma. Una silueta marcada por calor. Como si el lino hubiera recordado cómo era tener a un dios cansado acostado sobre él. Y sobre la tela, una frase bordada con sangre seca que no estaba ahí la noche anterior. No soy el cielo. Soy el lugar donde el cielo se desnudó. Celeste sonrió. Y por primera vez, se sintió peligrosa. No por lo que hacía, sino por lo que despertaba. Título del episodio 3. El orgasmo que rompió el silencio del convento. SHHH. No fue un grito. Fue una oración. Pero no de boca. De vientre. Celeste lavaba a mano. Como siempre. En la pila de piedra. Bajo la imagen severa de la Virgen. A su alrededor, silencio. Y sobre sus dedos, el lino empapado de santos que ya estaban muertos. Pero que seguían respirando en cada fibra. Era mediodía. Pero el aire se sentía como medianoche. Espeso. Tenso. Como si el tiempo esperara algo. Celeste metió las manos en el agua. Y tocó una sábana que no reconocía. No tenía nombre bordado. Ni número. Solo una mancha. Como de vino seco. Pero al frotarla, algo se activó. Un pulso. Un calor. Una imagen que no era suya. Pero que brotó como recuerdo desde el centro de su cuerpo. Un torso masculino. Sudoroso. Arqueado sobre ella. Y su boca, justo en su cuello. Celeste gimió. Suave. Apenas un suspiro. Pero ese suspiro fue tan honesto, tan antiguo, que la piedra bajo sus pies se estremeció. Se llevó la mano al vientre. Sintió cómo se tensaba. No por dolor. Por deseo contenido. Por algo que el lino había transmitido. Por una memoria alojada en el hilo. Y entonces, sucedió. Mientras apretaba la sábana mojada contra su pecho. Su espalda se arqueó. Su boca se abrió. Y un gemido escapó. Lento. Largo. Celestial. Animal. En ese instante exacto, la campana del convento sonó. Nadie la tocó. Nadie subió al campanario. Pero sonó. 3 veces. Como si alguien invisible hubiera jalado la cuerda. Al ritmo de su orgasmo. Las monjas se persignaron. Los cuervos levantaron vuelo. Y el cielo se nubló. Solo encima del monasterio. Celeste cayó de rodillas. Agitada. Con el agua aún entre los muslos. Pero con una certeza nueva. Esto no es una mancha. Es una activación. Horas después. Cuando regresó a recoger las sábanas secas. La misma tela, la del orgasmo. Tenía bordada una nueva inscripción. Tú no me lavaste. Tú me resucitaste. Celeste tocó las letras. No con los dedos. Con los labios. Como quien besa la cicatriz de alguien. Que nunca quiso ser sanado. Y esa noche, cuando se acostó en su celda, el crucifijo de madera sobre su cama, goteó miel. Título del episodio 4. El padre que la deseó en secreto. SHHH. No todos los pecados comienzan en la carne. Algunos comienzan en los sueños. Donde ni Dios vigila. El padre Agustín llevaba más de 20 años sin tocar a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Sus manos eran castas. Su lengua, doctrinal. ¿Y su cama? Una tumba blanca donde el deseo había sido sepultado. O eso creía. Hasta que empezó a soñar con ella. Primero fue un susurro. Una silueta entre la neblina. Alguien que lavaba sábanas con las piernas abiertas y los ojos cerrados. Después, fue más claro. Celeste. De pie frente al altar. Desnuda bajo la luz de un vitral roto. Tocándose el vientre mientras recitaba un salmo que no existe en ninguna Biblia. Y él, observándola. Sin poder hablar. Sin poder moverse.
solo sintiendo como algo dentro de su sotana despertaba, con furia antigua. Al despertar, la sábana de su cama estaba mojada, pero no de sudor, ni de agua. Era algo más espeso, más humano, más real de lo que estaba dispuesto a aceptar. Padre Agustín se persignó 3 veces. Ayunó, rezó. Pero esa noche, el sueño volvió. Esta vez, Celeste se arrodillaba frente a él. No para confesar sus pecados, sino para escucharlos. Y cuando lo miró a los ojos, él comprendió lo que más temía. No la deseaba como mujer. La necesitaba como redención. Porque en ella, en su olor a lino, en sus dedos manchados de fe, en sus suspiros que hacían temblar los candelabros, Padre Agustín no veía tentación. Veía libertad. Una tarde, no soportó más. La llamó a su despacho. Celeste entró sin miedo. Llevaba un cesto de sábanas limpias. Y un perfume nuevo. A pan recién horneado y a piel bendecida por fuego. Él no la miró directamente. Solo dijo: Celeste, ¿has sentido algo extraño al tocar estas telas? Ella sonrió. Levantó la vista. Y con la voz baja, pero firme, respondió: Padre, las telas no guardan los pecados. Guardan lo que ustedes no se atreven a nombrar. Él tragó saliva. Sintió el corazón latirle en las palmas. Y supo que había perdido. Pero no contra el demonio. Contra su propio Dios, que al fin se había cansado de no sentir. Esa noche, Agustín no rezó. Se desvistió. Se acostó sobre una sábana que Celeste había planchado. Y lloró. Pero no por culpa. Por alivio. Porque entendió que su fe no era mentira. Solo estaba incompleta, sin cuerpo. Título del episodio 5. La marca en su espalda no era de este mundo. SHHH. No toda herida duele. Algunas iluminan. Y no todo lo que aparece en la carne proviene del pecado. Hay marcas que son respuesta. Respuesta a un toque que no se ve, pero se recuerda. Celeste despertó con una sensación extraña. Como si algo le respirara entre los omóplatos. No era frío, ni calor. Era esa tibieza perfecta que solo deja el cuerpo que se va, después de haberte amado en silencio. Se incorporó despacio. El camisón de lino se pegaba a su espalda. Algo goteaba. Pero no era sangre. Era un líquido claro, suave, como agua bendita recién llorada. Fue al espejo del baño del convento, el único que quedaba entero. Y se giró. Con esfuerzo. Con miedo. Lo vio. Una marca. No una mancha. No un hematoma. Una boca. Grabada en la carne. Una silueta perfecta de labios entreabiertos. Como si alguien, en medio de la noche, hubiese besado su espalda con fuego. Y dejado allí su firma eterna. Pero no era una quemadura. La marca brillaba. Sutilmente. Solo bajo la luz de las velas. Y con cada latido de su corazón, los labios se movían. Como si susurraran algo que solo la piel pudiera entender. Celeste no se asustó. Se acarició el contorno del beso con los dedos. Y sintió un escalofrío que no era de miedo. Era de reconocimiento. Tú has vuelto, dijo, sin pensar. Y el aire del baño tembló. Esa noche, volvió al altar. Llevaba la misma sábana con la que había soñado por primera vez. Se arrodilló, desnuda, y ofreció su espalda al aire. Si me vas a marcar, hazlo completo. Nada se escuchó, pero el fuego de las velas se inclinó hacia ella, como si un aliento invisible descendiera desde las alturas, para terminar lo que ya había empezado. Y cuando cerró los ojos, sintió labios, pero no en la espalda, en la nuca. En la curva de la cintura. En la parte baja del vientre. No era un hombre. No era un espíritu. Era algo que no tenía nombre. Algo que había sido expulsado del cielo. Porque deseaba demasiado. Y aún no había aprendido a olvidarla. Al amanecer, una de las monjas encontró a Celeste dormida sobre el mármol. Sonriendo. Al girarla, vio la marca. Y cayó de rodillas. No por susto. Por devoción. Porque aquellas huellas no eran de este mundo. Eran la confirmación de que Dios, alguna vez,
también había amado con la boca. Título del episodio 6. Cuando Dios no pudo resistirse. SHHH. Hay límites que incluso el cielo no puede sostener. Y hay cuerpos que fueron creados no para ser obedecidos, sino para ser recordados por el tacto. La noche cayó sobre el convento como una lengua sobre la espalda de una virgen. Silenciosa, lenta, cargada de presagios. Celeste no dormía. Solo cerraba los ojos para escuchar mejor. Porque desde que la marca apareció en su espalda, ya no soñaba. Soñaban a través de ella. Y esa noche, el susurro fue distinto. No era una voz. No era un nombre. Era una respiración. Acompasada. Deseosa. Divina. Una brisa tibia le acarició el pecho desnudo. Y luego, un beso. Justo en el centro. Entre los senos. Donde el alma late con más fuerza. Cuando se mezcla con placer. Celeste jadeó. Pero no por sorpresa. Sino por reconocimiento. Porque ese beso no venía de un hombre. Ni de un ángel. Venía de una ausencia que llevaba siglos suplicando por volver a sentir. ¿Tú eres él?, preguntó Celeste. Con voz temblorosa. No. Entonces, ¿qué eres? Soy lo que quedó de Dios cuando decidió no tocarte. Y entonces, la besó de nuevo. Esta vez, lento. Esta vez, pidiéndole permiso con cada milímetro. Y Celeste no lo detuvo. Porque no se puede negar lo que fue escrito en la piel. Mucho antes de que existieran los mandamientos. Al amanecer, cuando las campanas tocaron el primer Ave María, algo había cambiado. Las monjas entraron a la capilla. Y gritaron. Todas las estatuas de Cristo. En la cruz, en oración, en gloria. Habían girado sus rostros hacia la pared. Como si no pudieran. Como si no se atrevieran a mirar lo que había sucedido esa noche. Y sobre el altar, un rastro de miel dorada dibujaba una espiral. Una espiral que nacía justo donde Celeste se había acostado. Una hermana intentó limpiarla, pero al tocarla, cayó al suelo. Y al despertar, susurró entre lágrimas. Él la besó, con la boca que creó el mundo. Celeste no dijo nada. Solo caminó lentamente hasta el altar. Colocó una nueva sábana. Y susurró. Si vuelves esta noche, hazlo sin miedo. Ya no soy virgen del cielo. Soy recuerdo de tu deseo. Título del episodio 7. Las sábanas comenzaron a sangrar. SHHH. Hay telas que no se manchan. Se abren. Y al abrirse, confiesan. Desde hace días, Celeste notaba algo extraño. Cada vez que tocaba las sábanas del convento, sus dedos quedaban tibios. Como si alguien las hubiera dormido encima. Con la espalda aún ardiendo de un abrazo celestial. Pero esa mañana, algo cambió. No fue un susurro. Ni una marca. Ni una visión. Fue sangre. La primera sábana que sostuvo. Goteó en cuanto la apretó contra su pecho. Una gota. Roja. Lenta. Imposible. La examinó con cuidado. La olió. Esperaba hierro, putrefacción. Algo terrenal. Pero no. Olfateaba a jardín. A flores abiertas recién bendecidas por rocío. A altar recién desnudado. Las demás sábanas comenzaron a imitarla. Una a una. Manchas que nacían del centro. Como si hubieran tenido su propio parto secreto. No un niño. No un pecado. Sino una memoria. Una revelación. Celeste no tuvo miedo. Sabía que las telas no mentían. Sabía que los cuerpos dejan rastro. Pero las almas sangran. Y eso era lo que estaba viendo. El alma de cada hombre que había dormido allí. Goteando desde el tejido. Sus culpas. Sus orgasmos negados. Sus oraciones sin respuesta. Sus toques sin testigo. Y entre esas gotas, empezó a notar algo más. Palabras. Las manchas no eran manchas. Eran frases. Una sábana decía. La toqué con los ojos, y me arrodillé por dentro. Otra. Bajo mi sotana, siempre vivió un ángel sin alas. Y en una, apenas legible. Bordada por la sangre misma. No era mujer. Era la respuesta que Dios se negó a leer.
Celeste se arrodilló, rodeada de telas sangrantes. No lloró, no rezó, solo colocó las manos sobre la pila de lavado y susurró al agua: limpia lo que quieras, pero no borres lo que habla. Y el agua no obedeció. Se tiñó de rojo, y en su superficie apareció su reflejo. Pero con una diferencia. Ella no estaba sola. Detrás de su imagen, una figura. Un hombre sin rostro, sin sombra, con labios marcados de luz. Y una voz que brotó no del agua, sino de su vientre. Ya no laves. Ahora escribe. Con lo que sangres. Con lo que aún duele. Con lo que nunca te dejaron contar. Esa noche, Celeste se durmió sobre las sábanas que sangraban. Y el cielo, por primera vez en siglos, no mandó lluvia. Mandó silencio. Porque hasta los ángeles sabían. Cuando la verdad sangra, Dios escucha, sin interrumpir. Título del episodio 8. El cuerpo de ella es más viejo que la Biblia. SHHH. Antes del verbo. Antes del Génesis. Antes de que se escribiera hágase la luz. Ya existía su carne. Y su carne, ya sabía. La noticia llegó al Vaticano como un murmullo con olor a peligro. Una mujer ha hecho sangrar las sábanas del clero. Y dicen que lo que fluye de esas telas no es pecado. Es profecía. Mandaron a un hombre. No un sacerdote. Ni un inquisidor. Un erudito. Mateo Elias, experto en paleografías hebreas, ADN bíblico y reliquias vivientes. Un hombre que había pasado la vida estudiando el cuerpo de Cristo en códices. Pero nunca en el cuerpo de una mujer. Cuando vio a Celeste por primera vez, ella no estaba vestida de blanco. Llevaba una túnica color tierra, como si no hubiera salido del convento, sino de una cueva donde aún se guarda la primera palabra del mundo. No habló, solo le ofreció su mano. Y al tocarla, Mateo sintió un escalofrío, pero no de miedo, de lectura, como si sus huesos estuvieran leyendo algo que los ojos no podían ver. Le extrajo una muestra de piel, apenas un roce bajo la uña. Y al analizarla, la pantalla del laboratorio se apagó por un segundo. Y luego, una secuencia apareció. Códigos. Letras hebreas. Fragmentos sueltos de lo que parecía ser una oración que no estaba en ninguna Biblia. Mateo palideció. Abrió un manuscrito antiguo. Uno que solo 5 personas en el mundo habían tocado. El Evangelio del vientre. Un texto apócrifo enterrado bajo ceniza en Qumrán. Jamás autorizado. Prohibido por contener una frase que ponía en jaque toda la teología. La carne que porta la voz del Creador no es masculina. Es la que sangra, y aún así da vida. Comparó las secuencias. Y lo imposible sucedió. El ADN de Celeste coincidía con la letra viva del manuscrito. No como descendiente, sino como origen. Ella no era un producto del tiempo. Era anterior al tiempo. Regresó a verla. No como científico. No como creyente. Sino como hombre que sabe que ha tocado algo que no se puede volver a olvidar. ¿Quién eres?, susurró. Celeste lo miró. Tranquila. Inevitable. Y respondió. No fui creada. Fui escrita. Antes de que el verbo se hiciera carne, mi carne ya sabía conjugarlo. Esa noche, Mateo quemó sus libros. No por rabia. Por rendición. Y al quedarse dormido frente al altar, soñó con Celeste. No desnuda. No tocándolo. Sino escribiendo sobre su espalda. Con letras que ardían y curaban. Título del episodio 9. La última amante del cielo. SHHH. No todo lo que fue arrancado del cielo cayó al infierno. Hay partes de Dios que no se perdieron. Se escondieron. En cuerpos. En sábanas. En mujeres que no sabían que eran reliquias vivas. Celeste siempre lo intuyó. Aunque nunca lo dijo. Sabía que no era una mujer común. No por lo que hacía, sino por lo que recordaba sin haber vivido. Sabía de cosas que nadie le enseñó. Recitaba oraciones jamás escritas. Lloraba por guerras que aún no ocurrían. Y cuando gemía, el viento se detenía. Esa noche fue diferente. Porque él vino. No como luz,
No como paloma. No como fuego. Vino como hombre. Un hombre de ojos dorados. Pies descalzos. Y voz quebrada. No por poder, sino por haber amado en secreto por demasiado tiempo. Celeste no tembló. Lo reconoció. Sin nombre. Sin manto. Viniste, dijo ella. No para reclamarte. Para suplicarte. Respondió él. Silencio. Él se acercó. Y al tocar su rostro, ella vio todo. Vio como el Creador, antes de crear el mundo, tomó una parte de sí. La más vulnerable, la más ardiente, la más humana. Y la separó. No por vergüenza. Por miedo. Porque sabía que si mantenía esa parte, jamás podría gobernar. Solo amarla. Solo arrodillarse. Solo pertenecer. Esa parte. Era ella. Celeste. Su carne. Su memoria. Su tentación jamás tocada. Yo soy la parte que no quisiste cargar contigo al trono. Y por eso, nunca dejé de mirarte. Él cayó de rodillas. No como Dios, sino como hombre. Como amante que se sabe tarde. Y la besó. No en los labios. En el ombligo. Allí donde comenzó la vida. Allí donde él alguna vez se arrancó de sí mismo. Para poder ser santo. El cielo se agrietó. Literal. Una estrella cayó sobre el convento. Las campanas sonaron sin manos. Y en el centro del altar, las palabras aparecieron grabadas en fuego. El Edén no fue perdido. Fue dejado atrás por miedo a tocarla de nuevo. Celeste cerró los ojos. Sintió a Dios temblar dentro de ella. No por lujuria, sino por regreso. Y entendió algo que ningún libro había dicho jamás. Yo no fui hecha del barro. Fui lo que él abandonó para parecer fuerte. Cuando despertó, estaba sola. Pero su cuerpo brillaba. Su espalda tenía otra marca. Una lágrima. Justo donde terminaba su columna. Y todos los vitrales del convento empezaron a mostrarla. No como santa. No como pecadora. Como la última amante del cielo. La única a quien Dios no pudo dejar de desear. Título del episodio 10. El deseo que quebró las alas. SHHH. No todos los que caen del cielo lo hacen por orgullo. Algunos lo hacen por haber sentido demasiado. La noche en que el cielo sangró por segunda vez, Celeste sintió un temblor distinto. No en la tierra, en el aire. Como si las nubes contuvieran la respiración. Y entonces lo vio. No caminaba. No flotaba. Se arrastraba. Con una ala rota y otra quemada. Desnudo. Hermoso. Casi humano. Un ángel. Pero no uno de los que llevan espadas. Uno de los que alguna vez cantó al oído de Dios. Y después eligió callar. Celeste no corrió. No preguntó. Él la miró. Con ojos desgarrados de siglos. Y dijo. Vi cuando él te escondió. Vi cómo temblaba mientras te arrancaba de su pecho. Y lo entendí, demasiado tarde. Ella bajó la cabeza. No por vergüenza. Por luto. ¿Por qué viniste ahora? Porque quiero tocarte. No por placer. Por comprensión. Y entonces, se arrodilló. Un ángel. Con la rodilla hundida en barro. Con las alas abiertas como heridas. Pidiendo permiso. Celeste se acercó. Colocó su mano sobre la frente del ángel caído. Y al tocarlo, él lloró. Pero no lágrimas. Luz. Pequeños hilos dorados que se deslizaban por sus mejillas. Como versos que jamás se atrevió a cantar. Él no la besó. Ella no lo desnudó. Solo se abrazaron. Y en ese contacto, el cielo volvió a crujir. Porque en ese abrazo, en esa rendición mutua, hubo algo que ni el mismo Creador pudo negar. El deseo que no busca poseer. Santifica lo que toca. Cuando el ángel se levantó, su ala rota se había desprendido por completo. No sangraba. Se había convertido en polvo brillante. Como si el cuerpo ya no necesitara volar. Porque había tocado lo que el cielo siempre le prohibió. Antes de irse, le susurró a Celeste. No fuiste la tentación. Fuiste la revelación que nunca nos dejaron ver. Y desapareció entre la niebla.
Esa noche, en cada monasterio del mundo, los frescos de ángeles sobre los techos empezaron a agrietarse. Y bajo la pintura apareció otra imagen. Una mujer envuelta en sábanas, con alas negras, y una mano extendida hacia el pecho de Dios. Celeste lo entendió todo, y solo murmuró, con la espalda aún tibia: uno a uno, todos volverán. No para adorarme, para recordarse. Título del episodio 11. El sudor de Celeste huele a incienso. SHHH. No todas las fragancias vienen de flores. Algunas brotan del cuerpo cuando el alma ya ha sido tocada por lo divino. Celeste ya no necesitaba hablar, ni explicar. Su presencia era suficiente. Donde ella pasaba, el aire cambiaba. No se hacía pesado, se hacía digno. Como si todo en el entorno se preparara para una misa sin campanas ni salmos. Solo carne. Fue entonces cuando empezó. La primera mujer llegó sin hablar. Se arrodilló frente a Celeste. Y, sin pedir permiso, apoyó la frente en su muslo desnudo. Lloró. Mucho. Pero no por dolor. Por alivio. Cuando se levantó, sus ojos tenían otra luz. Como si hubiese salido de un exilio muy antiguo. Uno que no estaba en el mapa, sino en el cuerpo. La noticia se esparció. Primero fueron mujeres. Luego hombres. Después, sacerdotes. Finalmente, los que decían no creer en nada. Todos acudían a su celda, a su altar, a sus sábanas. No para amarla, ni para adorarla. Para ser perdonados, tocándola. El Vaticano guardó silencio. No sabían cómo contener una fe que no necesitaba doctrina, solo piel. Los cardenales leían informes. Su sudor huele a incienso. Su respiración provoca visiones. Las manos de los penitentes tiemblan tras rozar su espalda. Una mujer fue curada de esterilidad solo con abrazarla. Un hombre dijo sentir a su madre fallecida al besarle el hombro. Celeste no se elevó. No se coronó. No pidió nada. Solo se dejaba tocar. Una frente. Un pecho. Una mejilla. Y con cada contacto, algo invisible se soltaba. Culpa. Silencio. Rabia. Y ese deseo de ser puro sin necesidad de huir del placer. Una noche, una anciana entró al convento. Lenta. Casi sin aire. Se acercó a Celeste. La miró a los ojos. Y dijo: pasé la vida confesándome. Y nunca me sentí limpia. ¿Puedo abrazarte? Celeste asintió. Y cuando sus cuerpos se unieron, la anciana gimió. No por pasión, por liberación. Así debía sentirse cuando María Magdalena le secó los pies. Cuando la mujer se fue, Celeste notó algo en el suelo. Una línea, escrita con sudor que no se evaporaba. La unción no viene del cielo. Viene del calor que queda después del amor sin miedo. Y desde entonces, el sudor de Celeste nunca más olió a cuerpo, o a sal, solo a incienso, a altar, a resurrección. Título del episodio 12. El Dios que la quiso como mujer. SHHH. Dios no siempre quiso ser adorado. Hubo un tiempo, uno secreto, uno borrado, en el que él solo quiso ser amado, como hombre. Aquella noche, no hubo señales en el cielo. No estrellas fugaces. No relámpagos. Solo una brisa. Suave, tibia, con olor a madera vieja y vino dulce, que rozó el cuerpo de Celeste, como si la estuviera pidiendo permiso. Ella estaba sola en su celda, desnuda, sentada sobre las sábanas aún húmedas del último penitente. Y entonces lo sintió. No fue aparición. No fue visión. Fue presencia. Una figura humana. Fuerte pero cansada. De pie junto a su cama. Con los pies sucios de tierra. Las manos temblorosas. Y los ojos llenos de hambre. No de carne. De reciprocidad. Celeste no se movió. Lo reconoció. Porque solo él podía cargar con tanta eternidad en la mirada. Y aún así parecer tan necesitado. Él habló. Y su voz no sonó a trueno.
Sonó a hombre que ama por primera vez. Y no sabe si será correspondido. Creé la luz. Pero nunca aprendí a sostenerla sin quemarme. Creé el Edén. Pero jamás dormí en él. Siempre estuve solo. Hoy no vengo como Dios. Vengo como deseo. ¿Puedes amarme como se ama a un hombre? Celeste lo miró. Y por primera vez, él bajó la vista. ¿Qué parte de ti soy?, susurró ella. Él se acercó, tomó su mano y la llevó a su pecho, donde latía su corazón. No uno celestial, uno real. Rot, hambriento, humano. Eres la parte que me arranqué para parecer perfecto, pero nunca dejé de sangrarte. No hicieron el amor. No era necesario. Se tocaron. Se miraron. Se respiraron como si el mundo no hubiese sido creado aún. Y en ese roce de piel y eternidad, algo ocurrió. Las paredes del convento se agrietaron. El reloj se detuvo. Y las campanas sonaron sin aire. En algún lugar del Vaticano, una estatua de mármol lloró. Y un anciano cardenal, en su lecho de muerte, susurró con los labios agrietados. Él la eligió. Antes de irse, Dios la besó. En la frente, en el cuello y en el vientre. Y al tocar ese último lugar, la marca que Celeste llevaba desde la infancia desapareció. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque ya no eres promesa. Ahora eres cumplimiento. Y entonces, se fue. No al cielo, sino al interior de ella. Para quedarse. No como Señor, sino como hombre amado. Por fin. Título del episodio 13. Final. Ella no fue tentación. Fue reflejo. SHHH. No la mires como herejía. Mírala bien. Porque lo que viste como escándalo era espejo. Y lo que llamaste tentación era el rostro que Dios no soportó ver sin romperse. Celeste no huyó. Mientras afuera ardían iglesias y columnas de fieles gritaban su nombre con odio o con adoración, ella permanecía inmóvil, serena, como una llama que no tiembla. La querían muerta. Oh santa. Pero jamás viva. Porque su existencia misma era un desafío. A la doctrina. A la carne. Al cielo. Esa noche, entró sola en la capilla central, vestida con una túnica hecha de sábanas antiguas. Las mismas donde sangraron cardenales. Donde temblaron profetas. Donde él la besó. Nadie la detuvo. Nadie pudo. Celeste subió al altar. Y no habló. Solo se acostó. Como si supiera que el verdadero sacrificio no era morir crucificada, sino entregarse desnuda, sin pedir perdón. Desde lo alto, las vidrieras comenzaron a resquebrajarse. Pero no cayeron. Se abrieron. Como si el cielo ya no quisiera mirar desde lejos, sino entrar. Y la multitud afuera enmudeció. Porque la vieron. Allí, tendida en el centro del mundo. Como Eva si no hubiese mordido la culpa. Como María si se hubiera permitido gritar de placer. Como todas las mujeres que fueron quemadas por sentir a Dios entre las piernas. Un sacerdote, anciano y tembloroso, se acercó, sosteniendo una antorcha. Miró a Celeste. Y por un segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas. De deseo. De piedad. De verdad. Él no bajó la antorcha. La dejó caer. Pero el fuego no la tocó. Quemó el altar. Quemó la iglesia. Quemó todos los libros. Pero a ella solo la iluminó. Celeste se incorporó y caminó entre las llamas. Desnuda. Intacta. Con la piel oliendo a incienso y rebelión. Y al llegar a la puerta, se volvió hacia todos. Y dijo: no vine a destruir la fe. Vine a devolverle el cuerpo. No fui tentación. Fui reflejo. Y ustedes no supieron qué hacer cuando se vieron desnudos por dentro. El mundo se dividió. Unos la persiguieron. Otros la siguieron. Pero todos soñaron con ella. Y así terminó. No con juicio. Ni con gloria. Sino con una mujer que se acostó sobre las sábanas de los santos y las hizo sangrar verdad.